Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres santo. Gracias, Dios, por amarnos, por aceptarnos como somos, porque a través de ti podemos llegar a ser llamados hijos de Dios, porque tenemos una eternidad contigo, porque sabemos que el tiempo está cerca, estás pronto a venir. Y a tus redimidos, a los que han creído y confesado con tu nombre, en tu nombre, vamos a estar contigo, Padre. Sabemos que los tiempos están avanzando de una manera tremenda. Sabemos que las profecías se van cumpliendo. Sabemos que estás cerca, Señor, más que nunca. Pero mientras tanto, Padre, queremos seguir preparando nuestro corazón para que nos hable. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Asístenos en esta tarde, que me pueda dar iluminación, que pueda interpretar tu palabra como debe ser. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el tema de la oración. Hoy vamos a hablar sobre una visión correcta de uno mismo antes de orar, ¿sí? Una visión correcta de uno mismo antes de orar. Y vamos a mirar esta historia muy conocida en Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a leerla para dar inicio a nuestra predicación de esta tarde. Lucas, estoy en San Juan. Lucas capítulo 18. Bien, dice así versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora mira lo opuesto. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice Jesús, palabra de Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y acá tenemos una parábola que Jesús está diciendo en este capítulo, varias parábolas, y a través de esta parábola Jesús nos quiere enseñar, en realidad les quería enseñar a ese grupo de personas, a esos fariseos que confiaban en sí mismos, se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a las otras personas, ahí en el versículo 9 podemos verlo. Y es una parábola que Jesús va a dar directamente hacia ellos, le va a dar en el ego del corazón de estas personas que se creían un poco más que el resto, aún mucho más. En un tiempo donde la corrupción y la política había contaminado a Israel, al pueblo de Dios, podemos ver aquel momento cuando Jesús entra al templo, ¿se acuerdan? Cuando va a entrar al templo y empieza a observar y mira que su casa se había convertido en una cueva de ladrones, habían hecho negocios con los pobres de Israel, con aquel templo que tenía que ser para la adoración y la oración, se había corrompido de tal manera que Jesús, enojado en una ira santa, empieza a tirar todo, ¿viste? Mi casa es casa de oración y ustedes la han corrompido. Ese es el tiempo a que Jesús está hablando, a estas personas, a estos hombres que se paraban y hablaban de sí mismos, ¿ves? Y le va a decir una verdad. Y quizás en esta tarde nosotros tengamos que mirar dentro de nuestro corazón. ¿Dónde se basa mi justicia? ¿En mis obras? ¿En lo que yo hago? ¿En lo que yo soy? ¿O en lo que yo creo? ¿O en lo que otros creen? ¿O en lo que la palabra de Dios dice? Porque ahí uno puede verse a sí mismo. Si cuando yo voy a hablar con Dios me considero
me considero yo mismo como el publicano, entonces quizás mi oración sea escuchada por Dios. Porque muchas veces podemos ver hacia afuera que muchos oran. Voy a orar por vos. Y después lo ves tomando una cervecita, ¿viste? Voy a orar por vos. Y después lo ves que anda con una mujer que no es su esposa. Y sale de la iglesia. Voy a orar por vos. Y viste, y vos ves y decís, che, pero estás orando por mí y te veo mirando ciertas cosas en la tele que no están, que no están bien. Voy a orar por vos. Veo que hablás con muchas malas palabras. O sea, hablar con Dios te lleva a considerarte a vos mismo, examinarte si estás en comunión con Dios y sos un hijo de Dios. ¿Ves? Y estas personas supuestamente eran las personas que tenían que instruir al pueblo de Dios. ¿Ves? Y Jesús le va a dar una verdad al ego, a lo que ellos pensaban de sí mismos. Por eso, hoy vamos a mirar una visión correcta de uno mismo antes de orar, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la condición de estas dos personas que vamos a mirar? Vamos ahí a ver qué dice Pablo del fariseo en Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos a mirar al fariseo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 3 de Romanos. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, escuchá, a la justicia de ¿quién? De Dios. Una vez más, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora vamos a ver en Filipenses. Filipenses capítulo 3 también. Versículo 9. Dice, Pablo hablando, ¿sí? Pablo hablando de sí mismo acá. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia, ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, ¿por qué? Por la fe. ¿Ves? No es mi justicia, es la justicia de Dios que es por la fe. Y acá podemos ver que el fariseo ignoraba la justicia de Dios. No soy como los otros. Ahora vamos a hablar un poquito. ¿Nunca te pasó cuando estabas un poquito bien espiritual y de pronto veías a otro y decías, estos son así, gracias a Dios que yo no soy como ellos? Ahí somos fariseos. En vez de mirarlos con gracia, misericordia y decir, voy a orar para que Dios lo cambie. A veces estamos juzgando a las personas. Así estaba el fariseo. Este fariseo ignoraba la justicia de Dios. Establecía la suya propia. Él quería establecer una propia. Los fariseos inventaban cosas que no estaban en la palabra de Dios. Tradiciones que ellos mismos no podían llevar a cabo. Por lo cual Jesús en una de sus declaraciones públicas le dice, hipócritas, ¿viste? Exigís que los pequeños salgan tal y ustedes mismos no pueden hacerla. Establecían una justicia propia y no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Y qué dice Pablo cuál es? Que es en Cristo Jesús. Por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces cuando empezamos a hablar de salvación acá, vamos a estar escuchando en muchos lugares que la salvación se sostiene ¿por qué? Por las obras, interpretando pasajes mal de la palabra de Dios, por no leer el contexto histórico en el que se está leyendo. La justicia, haciendo un paréntesis, de mi salvación, de tu salvación, es por la fe en Cristo Jesús. En eso se basa la salvación. No en mis méritos, como hablábamos hoy en la clase de bautismo, ¿no? Sino en los méritos de Cristo. Porque es como si se basase en mis obras. ¿Le hacía falta a la muerte de Cristo algo más? ¿No fue suficiente la muerte de Cristo para decir la deuda ha sido pagada? Por eso es el conocimiento de la palabra que me va a llevar a mí a discernir cómo yo estoy orando con Dios. Mirándome a mí mismo,
y preguntándome realmente, ¿soy salvo? ¿He nacido otra vez? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Entonces, dijimos, no se sujeta a la justicia de Dios. Se comparaba a sí mismo con otras personas. Él se considera bueno, justo ante Dios, mejor que las otras personas debido a sus buenas obras, ¿viste? Debido a las cosas que él hacía o ellos hacían, se consideraba mejor que este. No soy como este, dice. Y qué feo, ¿no? Cuando dice esa expresión, este. A mí muchas veces me han mirado así, decir que yo no soy como ese. Tenían las personas razones para mirarme de esa forma, no era un angelito, ¿viste? Era mi mamá decía, este desgraciado, mamita que me estás mirando esa vez, ¿no? Este desgraciado andaba haciendo cosas malas, ¿no? Pero en este caso, hay una persona quebrantada llorando hacia la distancia, lejos, ni siquiera estaba en el templo, no se atrevía a llegar al templo. Y el publicano, el hombre que se cree justo, dice, no soy como este o como ese. ¿Viste? Cuando vamos a orar a Dios no tenemos que decir o mirar y compararnos con otros. Y ahora vamos a ver por qué. Porque ellos cayeron en ese pecado. El pecado de la comparación. No aceptaba que era pecador y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de Dios. ¿Viste? No aceptaba que era pecador y por lo cual no necesita de la misericordia de Dios. En cambio ahora vamos a ver que el publicano se golpea el pecho y dice, sé propicio a este pecador, apela a la misericordia de Dios. En cambio este no, yo soy demasiado justo, soy demasiado bueno, diezmo, ayuno 2 veces a la semana. ¿Viste? Yo me gané el cielo. Él tenía una visión de sí misma muy equivocada. Pero él estaba hablando con Dios. Él creía que Dios le escuchaba. Él creía que Dios estaba bendiciendo las cosas que hacía. Y escúchame, hermano, hermana. A veces creemos que Dios está bendiciendo cosas que no está bendiciendo. Que las bendice Satanás. Me la dio Dios. Y a veces, cuando las cosas no van bien, tenés que preguntarte, ¿será que realmente es de Dios? Porque el diablo también premia mi ego. Y Dios quiere destruir mi ego. Porque el orgullo es lo que no me lleva a humillarme. El orgullo me lleva a buscar mi justicia, justificarme ante todas las cosas. Nunca reconocer que soy un pecador, que cometí un error como lo puede cometer cualquier otra persona. ¿Ves? Entonces él no aceptaba que era pecador, dijimos, y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de Dios. Su culto es interesado por el interés propio, por el interés personal. Yo no soy como este. Yo hago, yo ayuno, yo diezmo, ¿viste? No sé cuántas cosas más Jesús habrá querido decir en ese momento, pero si lees la Escritura te vas a dar cuenta cómo Dios confrontaba a los fariseos de una forma muy dura. Y viste que muchas veces te dice, no debes juzgar. Perdón, si estás enseñando mal la Biblia, Dios nos manda a defender la sana doctrina. Pero vos querés dividir el cuerpo de Cristo. No, no lo quiero dividir. Estamos defendiendo la palabra de Dios. Porque hay muchas personas por ahí que basan su salvación en base a su justicia, sus méritos, sus obras. Y viven vidas frustradas. Su culto, dijimos, es interesado por el interés propio. Está lleno de alabanza propia, como diciendo, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Este publicano de allá lejos está bien. Si lo tengo muy cerca, entonces me puedo manchar, me puede contaminar. Y muchas personas a veces cuando reciben a Cristo empiezan a crecer y se sienten ahora una nueva persona con un nuevo propósito, se van alejando de las personas que quizás están sucias, en el sentido de que están viviendo los mismos pecados que antes vos vivías. Y lo mirás desde una plataforma más alta y no te das cuenta que lo tenés que mirar de abajo porque la gracia de Dios te salvó, por lo cual tus rodillas tienen que estar en el piso, humillarte y clamar para que de la misma forma que Dios te salvó, los salve a ellos. ¿Se entiende? Pero no. El hombre estaba lleno de alabanza propia. Lo que él era, un hombre espiritual, para él, en sí mismo creía eso. El profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 5 dice,
que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, dice el Señor. Que cuando una persona mira así, se está oponiendo a Dios, se está poniendo en contra de Dios, porque Jesús declara en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Por lo cual, cuando yo recibo a Cristo como Salvador, no fue porque yo busqué a Dios, sino porque Dios me buscó a mí, me alcanzó a mí, me convenció de mi pecado y de mi maldad. Y yo, al ver mi miseria, vi su misericordia, pasé las miserias por el corazón de Dios, que es Padre de misericordia. Es lo que vamos a empezar a mirar, a ver dentro de un ratito en el publicano, lo que Él hizo. El fariseo ora con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia. Él lo que quiere decir es que él se está parando ahí y cree que tanto Dios como la persona lo están alabando. Y quizás la persona está diciendo: qué soberbio que es. ¿Viste? ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace 2 semanas atrás? Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman el orar en público. Ellos ya tienen su recompensa. La recompensa de ellos, ¿cuál era? La alabanza quizás de los hombres, pero no la de Dios. Sino ve a un lugar secreto donde Dios premia en lo secreto. Con palabras sencillas habíamos estudiado. No, él estaba orando, ¿viste? Con una completa satisfacción propia, pensando que Dios y la persona los estaban alabando. Juzga su carácter comparado no con el carácter santo de Dios, sino con el de los otros hombres. Él está comparando su carácter no con el carácter santo de Dios, sino con vos y conmigo, con personas comunes y corrientes. Y ahí donde viene su problema. Está mirando de una forma humana. ¿Ves? Y cuando nosotros empezamos a compararnos entre nosotros, y quizás sí, vos estás un poquito mejor. No mucho, un poquito mejor. Quizás hoy yo estoy un poquito mejor que vos. Mañana quizás vos estás mejor que yo, y venís y me animás y me motivás y me levantás. Y ahí vamos creciendo juntos, pero no. Cuando yo me comparo con el carácter santo de Dios, ya no tengo con qué compararme. Cuando yo me comparo con la blancura de Cristo, ya no tengo con qué compararme. Entonces miro a Jesús, miro hacia abajo y me considero como el apóstol Pablo. De los pecadores soy ¿quién? El primero. De los pecadores soy el primero. Pero el problema de este hombre es que se comparaba con los hombres, no con Dios. Y qué gran desafío mirar a Dios. Porque cuando miramos a Dios, nos miramos nuestras miserias. Y es ahí donde Dios nos va restaurando, nos va limpiando, nos va purificando. Y ya no nos comparamos con las personas. ¿Ves? Entonces empezamos a mirar como Jesús ve. Jesús quería que las personas vieran como Él veía. Ver a un publicano con la misericordia que él tenía. No está justificando el pecado del publicano, del recaudador de impuestos. Lo que está diciendo es: cuidado, vos que enseñás la ley, que predicás de la ley, vivas de las obras de la ley y no de la justicia de Cristo. Nos puede pasar lo mismo a nosotros, hermanos. Que estemos sirviendo, que estemos haciendo, que estemos predicando el Evangelio, pero que de pronto en nuestro corazón estamos siendo, nuestras obras se van elevando de tal manera que nos alabamos nosotros mismos por nuestras obras. Y la alabanza viene del cielo. No es que no tenemos que hacer obras, somos salvos para hacer buenas obras, no somos salvos por obras. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para andar ¿en qué? Buenas obras.
¿Viste? No es que las obras nos salvan, pero la salvación nos lleva, nos activa, nos motoriza a hacer obras, a servir a las personas. ¿Amén? Quizás ese es el gran desafío que tenemos que tomar en esta tarde también. Cualquiera que confíe en sí mismo, que es justo, despreciará a los demás. Una persona que se cree demasiado justo, seguramente va a despreciar a las demás personas. Su justicia propia lo introduce a acusar, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. De esta manera está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa este hombre desprovisto de la bendición divina. ¡Qué tremendo! Yo en mi corazón siempre pido que nosotros no nos comparemos con Dios, que seamos exhortados por su palabra y que nos vayamos bendecidos. Porque hubo un cambio dentro nuestro. Porque algo está sucediendo en mi corazón. No me voy como vine, me voy mejor. Vivir de triunfo en triunfo es vivir venciendo las debilidades que tenemos. Vivir en victoria es vivir venciendo nuestro yo, destruyendo nuestro ego y dejando que el tú de Cristo triunfe en nosotros. El apóstol Pablo va a decir a la carta de Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí es muy sencillo. Saca su yo, hacia afuera, lo destruye, lo crucifica y permite que el tú de Cristo viva en él. Yo vivo con Cristo, muero con Cristo y solo me van a encontrar ¿en dónde? En la cruz, junto a Cristo. ¿Ves? Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. No sentía. ¿Viste? Era tanto su justicia, era tanta las obras que hacía, que se olvidó de mirar aquella exhortación que podemos ver en Pablo, que nos dice, cuida de ti mismo. Cuídate de ti mismo. ¿De quién? ¿De Satanás? No. Cuídate de ti mismo. ¿De las tentaciones? No. ¿De los demonios? No. ¿De las mujeres? No. Cuídate de tú mismo, tu peor enemigo eres tú. Porque ahí es donde nos engañamos. Ahí es donde imaginamos y creamos cosas. Y a veces se rompen relaciones por eso. Pero Pablo no. Pablo nos invita a invitar el tú de Cristo dentro de nosotros. Debemos conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo hacemos, no iremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o nunca sanaremos. Solamente una persona que está herida puede llamar a alguien que la cure. El pecado es una herida que está dentro del hombre. Y solo el hombre que se da cuenta de cuánto daño ha hecho el pecado en esa persona es capaz de decir, Señor, sáname. Y ahí terminamos con el fariseo. Vamos a mirar un poquito al publicano. El publicano, en el versículo 13 podemos ver que él consideró la justicia de Dios y no la propia. Fíjate lo que dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, perdona mi pecado. Dios, perdona mi pecado. No podía ni alzar sus ojos al cielo, porque él comprendía la magnitud de su pecado. Y hoy los hijos de Dios nos olvidamos que somos pecadores. Hasta que no me dé cuenta la gravedad del pecado. Y a veces como el pecado me engaña, me seduce, no voy a mirar como este publicano. Sé propicio a mi pecador. ¿Viste? Antes de orar, Señor, quiero que me des, Señor, quiero que sane, Señor, quiero que hagas esto, Señor, quiero que hago. ¿Dónde está la confesión?
¿Acaso estamos 100% bien todo el día corriendo sin caer en ningún pecadito chiquito o grande? Somos humanos. Y antes de hablar con Dios debemos confesar cualquier pecado que el Espíritu Santo traiga a mi mente. Dice la Biblia que debemos examinarnos y probarnos para ver si hay camino de perversidad. El rey David dice, pruébame, examíname y ve. Cuando voy a orar tengo que mirar a Dios y decir, Señor, no me voy a comparar con mi esposa, con mi hijo, con mi vecino, con mi amigo, con mi compañero de trabajo. Me voy a comparar contigo, por lo cual entonces ahí estoy perdido. Pero voy a ser como publicano, sé propicio a mi pecado. ¿Ves? Sé propicio a mi pecado. El publicano no se comparaba con otras personas, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley. Se consideraba pecador. Se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. Necesitaba de la misericordia de Dios y de su justicia. Él sabía que había un problema, pero que el único que podía salvarlo de ese problema, ¿sabes quién es? Dios. Por eso apela a la justicia y a la misericordia de Dios Padre. Padre de misericordia. Qué hermoso que es esto. Sabía que no tenía mérito para acercarse a Dios. Por eso estaba lejos. Por eso estaba allá lejitos y el publicano orando, levantando las manos, declarando lo bueno que Él es. Mira hacia allá con desprecio y dice, pero no soy como aquel. Yo puedo levantar los ojos, pero aquel no. Aquel que está allá no puede porque es esto, aquello, es un ladrón, es un adúltero, es un fornicario, es un borracho, es un apostador, es un fornicario. Yo no soy eso. Yo voy a levantar las manos. En cambio el otro sabe que no puede levantar la mano. Entiende cuál es su condición. Porque él no lo miró el publicano, él miró a Dios. Y cuando miró a Dios no importa el dinero, el poder, la adquisición que tenía como publicano, sino que se dio cuenta que era un pecador. Y que necesitaba que alguien haga algo para sacarlo de esa situación. Su único deseo del publicano era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios. Tanto el fariseo como el publicano eran pecadores ante Dios y ante la ley. Por lo tanto, ambos estaban bajo condenación. Los dos delante de Dios estaban bajo condenación, porque ambos eran pecadores, pero solamente uno buscó la misericordia y el perdón por su pecado. El otro se jactó por sus buenas obras, por lo que él pensaba de sí mismo. Y en esta noche nosotros tenemos que ver cómo pensamos de nosotros mismos, porque se trata de la eternidad, se trata del cielo con Cristo, o se trata de un castigo eternal. Y muchas personas andan en la vida diciendo, viste, no es mi hora, no, todavía no, tengo que esperar más adelante, cuando la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después del juicio. Y vos y yo podemos morir hoy, no sabemos, porque el único que es el dador de la vida se llama Dios. Todos vamos a morir en algún momento. La pregunta es si estamos preparados para ese momento que llegue. ¿Estamos preparados? Qué importante, ¿no? Porque va a haber un juez que va a juzgar nuestras vidas. Tercer lugar, Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Pero Miguel, ¿Cristo no vino a morir por todo? Sí, la salvación potencialmente es para todos los hombres, pero solo va a salvar a aquella persona que reconoce dentro de su corazón que es una persona pecadora. Lucas capítulo 4, versículo 18. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Lucas 4, versículo 18. Y ahora sí, prepara tu Biblia porque vamos a leer varios pasajes. Lucas 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos, a los cautivos libertad y a los ciegos vista. Escucha, para poner en libertad a los quebrantados.
Pero en Lucas 4:18 dice, pero los que están sanos no necesitan de médico. El Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero aquella persona que se cree sana, que se cree justa ante Dios, que cree que por sus méritos o porque quizás lo que aprendió de chiquita, según su filosofía de creencia, va a ser salva. No, hermano. Jesús vino a darnos libertad. Y a mí me encanta saber que si yo en esta tarde tengo el corazón quebrantado, no solo por mi pecado, sino por las circunstancias que la vida me llevó a pasar, hoy el Señor puede darnos salvación, puede darnos sanidad, puede darnos esperanza, puede darnos seguridad que un día vamos a estar con Él. Porque Él te vino a buscar a vos, querido hermano, querida hermana. Él me vino a buscar a mí. Y cuando yo tenía 22 años, cuando andaba perdido, causándole dolor, sufrimiento a mi madre y a mi padre y a mis hermanos, cuando llegué al punto máximo de lo que el pecado estaba haciendo en mi vida, cuando no tenía propósito ni destino, cuando solo quería quitarme la vida, porque no quería ver sufrir más a las personas que amaba, que era mi madre, y a mis hermanas también. ¿Sabes qué? Dios me vino a buscar. Y lejos de mi casa, en la soledad, el Señor me habló por medio de su palabra. Y me hizo entender que mi situación era por las miserias que había en mi corazón, mis pecados. Y yo decía, pero yo no soy tan pecador. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Dijimos, Cristo puede salvar únicamente a aquel que reconoce que es pecador. Debemos conocer nuestra verdadera condición. ¿Sí? Pues de lo contrario, dijimos, no sentiríamos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Cristo no te quiere sacar de tus cuentas. Cristo no quiere que le des tu auto para darte otros 2 autos. Cristo no quiere que vengas acá y me toques el pie y de pronto saltes y hables 300 lenguas que nadie entiende. Cristo no quiere que pases por acá y sientas un vientito y te caigas y parezcas un loco que no entiende a nadie. Cristo quiere salvarte del infierno. Cristo quiere salvarte de la perdición. Y en aquel momento, cuando yo leo que Él vino a buscar a los quebrantados de corazón, mi quebranto era por no saber cómo salir adelante en la vida, por no tener un propósito, por haber querido ser una persona de niño y no poder lograrlo, por haber visto a mi padre tantos años borracho, por las palizas que me daba. Había un odio que había en mi corazón y yo justificaba mi maldad acusando a mi padre, siendo que yo era responsable de mis propios actos, siendo que yo debía tomar una decisión por mi propia rebeldía, por mi propio pecado. ¿Ves? Aquella persona que reconoce su condición es la persona que va a buscar ayuda. ¿En quién? En Cristo, para que lo sane. Entonces, ¿qué entendí aquella tarde? Entendí que el pecado me separa de Dios. Estaba ahí leyendo la palabra de Dios y decía Romanos 23. El chico que me leía me decía, Miguel, lee esto, y yo leía con él y decía, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y de manera que yo lo miraba y le decía, pero yo soy pecador, sí, no lo voy a negar, pero no tanto. Yo creo, una vez caminé 70 kilómetros, que era, no sé, ahora 70 creo que kilómetros, para ir a traer una virgen para mi mamá en Luján, me salieron ampollas así, llegué arrastrándome, la compré, hice una buena obra, y me dice, no me importa lo que hayas hecho en lo que creía. La Biblia dice, por cuanto todos, y ese es un absoluto, todos, vos, yo y todos los hombres en toda época, pasada, presente y futura, nacen en pecado. Y el pecado es una barrera que me separa del Dios santo. Porque cantamos santo, santo, y Dios no puede tener relación con el pecado, porque si no dejaría de existir. ¿Ve? Todos somos pecadores. Y yo quería ir, ¿a dónde me voy? ¿A dónde puedo correr? ¿Quién me va a... ¿Qué hago? Yo soy parte del todo.
Y me dijo acá, mira, seguí leyendo conmigo Romanos 6:23 y me dice, porque la paga, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No solo estás separado, apartado, lejos de la gloria de Dios, sino que la paga del pecado, ¿cuál le pregunté? Todos. Un solo pecado te separa de Dios. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Le pregunté, si estoy vivo. Me dice, separación de Dios. Eternamente. Alejado de Dios. Pero me dijo, seguí leyendo, porque yo me detuve porque tuve miedo. ¿Cómo que soy un pecador y la consecuencia de mi pecado es la muerte? Y me dice, seguí leyendo después de la coma. Ahí aprendí que era una coma. Nunca había entendido que era una coma. No me iba bien en la escuela. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la paga del pecado es la muerte. Somos todos pecadores, pero regalo. Dádiva significa regalo. Pero regalo de Dios, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo dije, o sea que estoy perdido, pero a la vez puedo tener esperanza. Me dijo, sí. Hoy estás separado de Dios, pero si entendés esto y lo crees por la fe, hoy podés pasar de ser muerte a vida. Y yo seguía escuchando. Entonces le digo, ¿y las buenas cosas que hice? ¿Las buenas obras? Una vez ayudé a cruzar una viejita en la calle. Otro día estaban pintando mis vecinos su casa y también me metí ahí a ayudarle porque quería hacer algo bueno. No era completamente un desastre. Otro día ayudaba a mi tía, tengo una tía que se llama Isabel, mi madrina de aquellos tiempos cuando vivía en mi barrio. Iba a su casa a ayudar a mi tío a hacer algunas cosas. Y siempre tenía en mi agendita algunas cosas buenas que hice. Y me dice, las buenas obras no pueden salvarte. Pero no cuentan, no cuentan. Entendí que era un pecador, que la paga del pecado me separa, que la paga del pecado es muerte y yo soy parte de ese todos. Que las obras no pueden salvarte. Y me leyó este versículo que quiero que leas conmigo, querida hermana y querido hermano. Dice así el profeta Isaías en el capítulo 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Qué? Le dije yo. Dice, todos nosotros somos como suciedad y nuestras obras, nuestra justicia como trapo de inmundicia. Miguelito, me acuerdo que me dijo, no hay ninguna obra que puedas hacer. Porque seguí siendo pecador. Y me iba quedando sin argumentos. Y la filosofía, tampoco. La ética, tampoco. La ciencia, tampoco. Seguí siendo un pecador. El problema no es lo que crees, el problema es lo que te separa. Lo que la Biblia dice que debes creer y el pecado separa al hombre de Dios. Y me quedé en silencio. Y me dice, ¿por qué estás callado? Y yo le digo, ¿sabes qué? No entiendo. Entonces me decís que la paga del pecado es la muerte, que todos somos pecadores, que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué de mí? Me dice, Miguel, Jesús pagó la deuda de nuestro pecado al morir en la cruz. ¿Qué? Jesús pagó tu deuda, mi deuda, la deuda de todos los que van a creer. Al morir en la cruz. ¿Murió Jesús? Sí, yo sé la historia, le digo. Sí, pero murió por tu pecado. Murió por mi pecado. Entonces me leyó Juan 19:30 que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y me dice, Miguelito, ¿sabes qué significa consumado? Es una palabra que significa tetelestai, hasta el día de hoy me acuerdo. La deuda, tu deuda ha sido pagada. El pecado, la justicia de Cristo fue aceptada por Dios. A través de la muerte de Cristo podemos tener, y me había relatado todo el sufrimiento de la cruz, que no lo puedo hacer ahora por el tiempo. Y ahí cuando me dice, la deuda ha sido cancelada, y me mostró un video cuando Jesús antes de morir dice, consumado es, y luego entrega el Espíritu al Padre, yo me quebranté. Dije, ¿cómo puede alguien amarme tanto? Entonces me lee él, me dice, miremos 53 versículos 6 de Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Me dice, vos eres una oveja descarriada, pero el buen pastor te vino a traer otra vez al redil. Dios te amó tanto, Miguel. Me dice que Dios cargó tu pecado, mi pecado y el de todos nosotros. Aun cuando estabas descarriado, aun cuando estás descarriado, Dios cargó tu pecado. Y seguíamos leyendo juntos. Quiero invitarte a que leas conmigo Romanos 5:8. Y me dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así yo lo miré y le dije, pero ¿cómo? Me dice, Miguelito, Dios mostró. Me dice, Dios en la cruz exhibió públicamente el significado del amor. Me dice, Miguelito, ¿querés saber qué es amor? No mires a tu padre, no mires a tu madre, no te mires a vos, no mires a nadie, mira la cruz. Y de la cruz te dice, porque de tal manera te amé que di a mi Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí ya no tuve más argumento. ¿Cómo un Dios tan grande, creador del cielo y la tierra y el universo, se dignó a mirarme a mí, a amarme de tal manera que ofreció a su Hijo para que yo pueda ser salvo? Y eso cambió mi vida radicalmente. Estaba quebrantado llorando y no entendía por qué. Le digo, ¿qué es esto que me está pasando? Me dice, eso se llama convicción de pecado. ¿Reconoces que eres un pecador? Le dije que sí. ¿Cómo puede amarme Dios tanto a mí? Y en ese momento me dice, quiero que también sepas que Jesús murió y resucitó al tercer día entre los muertos. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. El primero de la resurrección, y cuando resucita le dice a las mujeres, no tengan miedo, ve y dile a tus hermanos que he resucitado y que los voy a ver más adelante. Y ahí Jesús en su resurrección se presentó durante 40 días a sus discípulos y estuvo con ellos haciendo obras maravillosas. Dios no está muerto, Dios vive. No creemos en un Dios que está en una tumba, en un Dios que está sentado en el trono y de allí gobierna. Y de allí reina, y de allí está esperando a que se cumpla el tiempo para venir a buscar a su iglesia. Y cuando llegue ese momento, la pregunta que tenés que hacer, ¿estaré en ese grupo que se va a ir? ¿Ves? Y yo en ese momento me quedé quebrantado. Jesús ha resucitado. Él vive. Y me dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y ahí me cayó la ficha, como decimos en Argentina. Le dije, o sea que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y yo no puedo llegar al Padre si no es a través de Él. Eso te quiero decir. Oh Dios, cuántos caminos he recorrido. He aprendido en la filosofía que todos los caminos me llevan a Roma. Es mentira. Jesús es el único camino. Hay un solo camino para llegar a Dios. Se llama Cristo. Y ese camino está hecho con su sangre. Y con su sangre nos limpia de todo pecado. Es la única verdad. Y Él es la vida. Y le digo, ¿qué debo hacer? Ya entiendo. Lleno de lágrimas, quebrado. ¿Qué debo hacer? No sé. Solo sé que me siento gratitud. ¿Y cómo puedo ser su hijo? Qué buena pregunta, me dice. ¿Cómo puedo ser su hijo? Lee conmigo Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién da ese derecho y esa potestad? Dios. Por medio de Cristo podés ser llamado su hijo. ¿Sabes qué? Ese día cerré mis ojos, volví a casa, bajo una escalera solo, entendí y le dije, Jesús, entra a mi corazón, sálvame. Ya no me voy a justificar en mi propia justicia. Estaba como ese publicano quebrantado a la distancia, lejos. A ninguna iglesia me atreví a entrar. Y en ese cuarto quebrantado, en esa escalera, quebrantado, le dije, Jesús, entra a mi corazón, sálvame. Y con tu sangre preciosa limpia mi pecado. Y cuando tú me cambies, porque tu palabra lo dice, yo voy a vivir con un propósito, que es llevar tu gloria, llevar tu nombre y predicar de tu gran amor a todas las personas que pongas en mi camino. ¿Y sabes qué hizo Jesús?
me cambió de una forma radical. No tomé más, no fumé más, no consumí más marihuana. Hubo una transformación de tal manera a través de los discipulados que me iban haciendo que nunca más volví atrás. Y cada vez que me preguntan, Miguel, ¿extrañas el mundo? No, si yo sé lo que es el mundo. Yo sé lo que el sistema te hace. ¿Cómo voy a querer volver al vómito del cual fui salvado? Eso hacen los perros. Hoy vivo por gracia, por la gracia y por la justicia de Dios. La justicia para el Hijo de Dios es solo por los méritos de Cristo. Y el publicano apeló a eso, a la misericordia de Cristo. Y vos y yo podemos apelar a la misericordia de Cristo y poder decir, como dice el Romanos capítulo 5, versículo 1, no lo tengo anotado, pero dice, justificado, pues tenemos paz para con Dios. Y esto es por Cristo. ¿Querés la paz de Dios? Qué hermoso que es la paz de Dios. Y quizás hoy nosotros podamos terminar esta tarde mirándonos nosotros cuando vamos a orar. ¿Seré hijo de Dios? ¿Soy una hija de Dios? ¿Por qué a veces siento que Dios no me escucha? ¿Por qué a veces no tengo temor al orar? Si a veces yo puedo reconocer que hay tantas cosas que están mal en mi vida y ni siquiera las confieso antes de pedir. Lo hago como algo mecánico, voy, hablo con Dios y creyendo que Dios me escucha, creyendo que Dios me bendice, así como el fariseo. Pero Dios quiere que seamos como el publicano. No que vayamos al pecado que cometió ese hombre, a los pecados, sino que tengamos un corazón como el de él cuando ve a Dios. No se compara con los hombres, se compara con el santo Dios. No se compara con algún pecado de algún hermano. Mira a Cristo, su gloria, su grandeza y dice, yo estoy perdido. Y como dijo Pablo, de los pecadores soy el primero. Y quizás en esta noche uno de nosotros que está acá o quien nos esté mirando a través de su casa tenga que decir, ¿sabes qué? Hoy entiendo que no soy salvo. Y a través de esta historia puedo entender que la justicia es por los méritos de Cristo. Así como lo entendió Miguel. Y quizás hoy uno acá o en su casa pueda decir, Señor, yo también quiero ser salvo. Si hoy me muero, me quiero ir con Él. Y si me viene a buscar en 1 año, en 2 años, en 3 años, yo me voy con Cristo, que es mejor. El apóstol Pablo dijo, estar con Cristo me es mucho mejor, pero me quedo por amor a ustedes. Había un deseo de estar con Cristo, pero sabía que había una necesidad en la iglesia de seguir predicando el Evangelio. Yo quiero estar con Cristo ya. Pero mi hijo todavía no recibe a Cristo. Y mi corazón es que él reciba a Cristo lo más pronto posible. Y anoche me decía, papá, ¿Dios perdona las cosas malas? Y nos sentamos y empezamos a hablar de las consecuencias del pecado. Y me dijo, yo quiero tener a Jesús en mi corazón. Y quedamos seguir charlando hoy. Vamos de a poquito sembrando. Hasta que él diga, soy un pecador, necesito el perdón de Dios, quiero estar con Dios en la eternidad. Y que sea una convicción dentro de su corazón para que haga un cambio radical. Y eso a veces es lo que falta, tener convicción en nuestra oración. Hoy digámosles al Señor, y vamos a cerrar todos los ojos ya terminando. Y hablando a los que están en este salón y los que están en su casa, mirando. Habrá alguien que al mirar a Dios, no a los hombres, porque todos somos pecadores, al mirar la santidad del Señor, la blancura de Cristo, su pureza, caigamos rendidos. Habrá alguien que diga, yo necesito el perdón de mis pecados. Habrá alguien quebrantado que diga, Señor, estoy aquí porque he decidido estar así por mi propio pecado. Quiero decirte esto, dile en tu corazón, Señor Jesús, hoy entiendo que soy un pecador o una pecadora. Hoy quiero invitarte a que entres a mi corazón y me salves. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Y ruego que tu sangre preciosa, derramada en la cruz, limpie mis pecados. ¿Habrá alguien así? Si tienes y sientes el llamado de Dios en tu corazón, no lo dudes. Mañana puede ser tarde. Dile en tu corazón hoy, Jesús, sálvame. Sálvame, Jesús.
Sálvame, Jesús. Quiero cambiar, quiero vivir una experiencia íntima contigo. No voy a creer más en una religión, sino voy a vivir una vida de comunión íntima contigo. Y hoy me reflejo en aquel publicano que se golpeaba el pecho y pide perdón al Santo Dios. Dile en tu corazón: Señor, sálvame. No luches con Él. Entrégate, porque perder con Cristo es ganar. No estás perdiendo, estás ganando. Destruye tu orgullo. Recuerda que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Dile en tu corazón: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Y yo te prometo, porque su palabra lo dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le da el derecho y la potestad de ser llamado su Hijo. Señor, te ruego que bendigas tu palabra y ayúdanos, Padre, a aprender, Dios, que antes de orar hay que confesar los pecados. Tu palabra dice que el que confiesa se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pero hay que tomar una decisión: apartarlos. No vivir en esa práctica que nos iba destruyendo de día en día. Queremos tener una comunión y una convicción de que cuando hablamos, tú nos oyes. Oramos, Padre, y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias.